Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Mi verdadera identidad y ya vamos a comenzar con el tema número 19. Hoy se llama Para tener hijos. Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué es parte de nuestra identidad y para qué fuimos creados? Vean, versículo 27 y 28 de Génesis 1. Dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Seguimos insistiendo en Génesis porque Génesis tiene todos los principios, todas las bases de cuál es nuestro verdadero diseño. Ya vimos, nos hizo hombre y mujer a su imagen, iguales en dignidad, diferentes en función, como ya lo hemos estado viendo, pero hubo algo que le puso a los dos, una bendición. Y hoy la gente se burla de esta palabra y se burla de esta bendición totalmente. He escuchado que antes se decía con respeto la frase tener hijos es una bendición. Hoy la dicen con sarcasmo, la dicen con mofa, y esto ha ido siendo pues cada vez más degradante y más ofensivo para nuestro Creador, porque efectivamente, aunque les parezca broma, aunque les parezca absurdo, tener hijos es una bendición. Pero lamentablemente vivimos ya en una época donde los seres humanos ya no ven a los hijos como una bendición, sino como una maldición. Incluso lo ven como algo que lo quieren evitar a toda costa, que no quieren multiplicarse, no quieren fructificar. Se ha visto como que se va a llenar la tierra y qué vamos a hacer, hay demasiados humanos. Incluso hay hombres tan perversos que han pensado en eliminar a seres humanos para que haya más recursos para unos y otros dejen de existir. Pero esto no fue así. Dios nos dijo, llenen la tierra. Y Dios nunca perdió de vista lo que significaba esto, llenen la tierra. Él quería esto, somos muchísimos, ese era el plan de Dios, llenar la tierra. Y para esto nos creó. Y cada ser humano que nace, nace con el permiso de Dios. No nace a escondidas de Dios, ni a Dios se le escapó. No, todos los que tenemos aliento de vida, hemos nacido con el permiso de nuestro Creador. Así que cada ser humano es parte de esta bendición que Dios le dio a Adán y a Eva. Dios les dijo, fructifíquense, multiplíquense. Vamos a ver en otra versión cómo lo dijo, en la Nueva Biblia Vida. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que hay en la tierra. Estos muchos hijos con los cuales Dios les dijo estos muchos hijos que Dios le dijo a Adán y a Eva que tuvieran, se refería a todos, pero incluso Adán y Eva hicieron caso de esta instrucción. Adán y Eva obedecieron esta instrucción al punto que tuvieron 70 hijos e hijas. Bueno, pero ya les he hablado de esto, de lo longevos que eran en aquella época. El tener hijos, ya sea 1 o ya sea 10, o en la época de Adán 70, todos serán parte de esta bendición que Dios había dado a la humanidad. Así que el que hoy quieran infertilizar a las personas aún antes de tener hijos es un plan diabólico. Quieren que desde la adolescencia tomen una decisión que no se puede tomar tan joven. El no tener hijos es un rechazo a la bendición de Dios. Sí, ciertamente Pablo habló de esto, que era mejor no casarse, pero que para aquellos que se iban a andar quemando, mejor se casaran. Y nuestro Señor Jesús dijo que había unos que tenían la capacidad de no casarse y por lo tanto no tener hijos, pero porque lo hacían para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Y esto está bien?
La gente no debería de tomar la decisión de no tener hijos por una motivación egoísta. Muchos dicen, es que ya no voy a poder trabajar, no voy a poder realizarme, ay, voy a tener que darle dinero, ay, los niños son horribles, y empiezan a decir cosas sin sentido y basadas en su egoísmo. Pero debemos de recordar que Dios dijo, tengan muchos hijos. Y tener un hijo es parte de este privilegio que Dios le ha dado a la humanidad. Nuestra carne tiene este privilegio, lo digo porque los ángeles no tienen hijos. Esto es algo solamente para los que somos carne, esto incluye también a los animales. Pero los animales no tienen hijos con la capacidad de razonar, de tener un intelecto. Sí tienen otras características que Dios puso en ellos y que también son para gloria y honra de Dios, pero a nosotros nos dio el privilegio de tener la imagen de Dios, que como ya la hemos visto, y al momento que tenemos hijos, heredamos esa imagen a nuestros hijos, como ya lo hemos visto también. Entonces, debemos de verlo tal cual es y sin mofa y sin sarcasmo. ¿Tener hijos es una bendición? Claro que sí, aunque los demás se burlen. Pero es tan peligroso que ahora hay una actitud tan egoísta y tan soberbia en cuanto a este mandamiento y esta bendición que Dios dio, que muchos lo evitan, o muchos tienen hijos, pero hijos que van a estar abandonando. Varones sobre todo que tienen hijos con una, con otra, con la que sigue, y de ninguno se hacen responsables. Eso los convierte en seres perversos y malvados, porque no pueden transmitir amor, porque están llenos de odio, llenos de irresponsabilidades. Tener un hijo es un privilegio, pero a su vez es una responsabilidad. Pero hablemos primero del privilegio. El privilegio de tener hijos, ¿sabes por qué? Porque tu descendencia, tus genes, parte de ti sigue en ellos, hasta tu carácter. Como eres tú, lo heredas a ellos, a los hijos y sucesivamente los hijos a sus hijos. Mira, Salmo 34:16 dice así: la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y esto de cortar de la tierra la memoria de ellos también tiene que ver con no tener hijos. Hay mucha gente que ha muerto, ha sido asesinada, ha muerto de alguna enfermedad o X circunstancia, y mueren sin hijos. Y los hijos son los que guardan tu memoria. Tu nombre sigue recordándose de generación en generación por tus hijos. Un ejemplo claro, Adán y Eva. Les recordamos porque son los padres de la humanidad. Otro ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Esta es la forma en la que hay memoria de él, como el padre de la fe, porque él tomó muy en serio la paternidad. Es más, él no podía tener este privilegio y le anhelaba tanto que le pedía a Dios que quería tener hijos. Y Dios se lo permitió. Y no solamente eso, sino que escogió a Isaac para hacer de él una gran nación. ¿Y qué significa esto? Tener muchos hijos. Y estos hijos de Abraham, físicamente hablando, biológicamente hablando, todavía están hasta el día de hoy. Y los que somos hijos de Dios somos hijos de Abraham por fe. Pero biológicamente hablando, ahí están, es el pueblo de Israel, ese pueblo son hijos de Abraham y la memoria de Abraham no ha sido borrada. Y bueno, así sucesivamente. Pero la memoria de muchos es borrada porque mueren sin hijos. Porque vieron a los hijos como una maldición y no como una bendición. Hay otros que, les digo, sí tuvieron hijos, pero de igual forma vieron a los hijos como una maldición. Hay muchos padres que les dicen a sus hijos, por culpa tuya ya no pude hacer esto, por culpa tuya no me realicé. Vean qué cosas tan horrorosas, tan egoístas, tan arrogantes hablan contra sus hijos. Pero esto no debe de ser así. Ser padres requiere trabajo, requiere esfuerzo y va lleno de bendición y lleno de privilegios, lleno de virtudes, porque cuando los hijos crecen
y crecieron siendo criados por un padre o una madre amorosa, ellos van a corresponder a ese amor. Así que cada sacrificio que hagas por tu hijo vale la pena. Aun cuando tengas un hijo rebelde, vale la pena seguir amándole. Y vale la pena seguir esforzándonos por ese hijo rebelde. Porque algún día veremos fruto de nuestro esfuerzo en ese hijo. Y quiero leerles por último esta instrucción que Dios dejó a los padres. En Nueva Traducción Viviente, Efesios 6:4 dice así: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Tener hijos es una gran responsabilidad. No solamente se trata de tener por tener, tampoco se trata solamente de comprarles, de alimentarlos, de llevarlos. No se trata de eso. Lo más importante de tener un hijo es que tú vas a formar en él un carácter. ¿Y qué carácter quieres que tu hijo tenga? Hoy en día, las influencias mundanas sobre nuestros hijos son muy fuertes. Vemos con claridad cómo hijos que fueron criados en el Señor se apartan, se rebelan contra la voluntad de Dios y se van al mundo. Con dolor platicamos esto. A pesar de que han sido criados en la disciplina del Señor, ellos se van. Ciertamente porque como padres somos muy imperfectos y no puede haber un padre que diga que ha hecho las cosas bien en todo, porque eso sería arrogante. Tiene mucho que ver también con el carácter de nuestros hijos, con el pecado que ya traen por naturaleza de nacimiento. Tenemos hijos unos más obedientes que otros, e incluso dentro de los propios, no comparándolos con los hijos ajenos, sino con nuestros propios hijos. El que tiene más de un hijo se puede dar cuenta cómo nuestros hijos son diferentes a pesar de que han crecido en el mismo ambiente, en el mismo hogar, con los mismos padres, con los mismos principios, y nos damos cuenta cómo es tan diferente uno del otro, porque también tiene que ver mucho con el corazón. Como Isaac, que tuvo sus 2 hijos y los crió a ambos en el mismo ambiente. Sí que como hombre imperfecto le tenía preferencia a Esaú, y esto afectó en la vida de Esaú. Pero también tiene mucho que ver con que Esaú no tenía en su corazón el amar a Dios. Pero en nosotros tenemos que tener la responsabilidad de disciplinarlos e instruirlos. Hoy en día se nos dice que no se puede dar una corrección física a tus hijos porque esto puede ser causa de una demanda y hasta de cárcel. Bueno, hasta se nos prohíbe enseñarle a nuestros hijos que son varones, que son hombres, y a las mujeres que son mujeres. O se pretende ya prohibir esto. Y en la escuela y en el ambiente laboral en donde ellos se desarrollen, se desenvuelvan, van a ser atacados con muchas cosas. Incluso aunque los encierres en tu casa, dales un celular y van a ser atacados, espiritualmente hablando. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque es una gran responsabilidad que creo yo que traerá grandes privilegios en el futuro. Y parte de nuestra identidad es entender que Dios quiere que seamos padres y madres, que tengamos hijos. Mucha gente está vacía y sola porque no quiso cumplir con este mandamiento que Dios dio, que es parte de nuestra identidad, tener hijos. Aquellos que no tienen hijos por el reino de Dios no van a sentir ese vacío, pero aquellos que no tienen hijos por un motivo egoísta, claro que se van a sentir vacíos, y al final de cuentas, si mueren sin hijos, su memoria será borrada de la tierra. Que Dios les bendiga, hermanas.